Iniciamos con el módulo 6, parámetros a medir de un motor eléctrico de corriente directa y corriente alterna, primera parte. La energía eléctrica que recibe un motor llega primero al estator. Este es un conjunto de bobinas que cuando reciben la energía crean un campo magnético giratorio. A este campo magnético giratorio se le conoce como velocidad síncrona. ¿Cómo se calcula? Mediante la siguiente fórmula. Ns, velocidad síncrona, va a ser igual a 120, que es una constante, por F, que es la frecuencia a la que trabaja la línea, sobre P, que es el número de polos del motor. Este dato se va a medir en revoluciones por minuto. Dependiendo del número de polos de un motor y de la frecuencia a la que trabaje la línea, su velocidad síncrona va a estar cambiando. Por ejemplo, en un motor de 2 polos, que es el mínimo que puede tener un motor, si lo conectamos a la línea que trabaja a 60 Hz, su velocidad síncrona será de 3600 RPM. Pero si lo conectamos a una línea que trabaja a 50 Hz, su velocidad síncrona baja y serían 3000 RPM. En la tabla se puede reflejar que entre más polos tenga el motor, la velocidad síncrona va a ir cambiando, tanto para una frecuencia como para otra. Velocidad de deslizamiento. Un motor presenta dos velocidades. Una es la velocidad a la que gira el campo magnético del estator y la otra es la velocidad del giro de la flecha del motor. Si restamos estos dos datos, velocidad síncrona menos el giro de la flecha del motor, tenemos un dato que es la velocidad de deslizamiento. En las placas de los motores nos presenta un dato en RPM, que son las revoluciones por minuto. Este dato pertenece al giro de la flecha del motor, más no al giro del campo magnético. Es un dato importante que debemos conocer. Por ejemplo, si conectamos este motor a 50 Hz, su flecha va a girar a 1360 RPM. Pero si lo conectamos a una línea que va a trabajar a 60 Hz, el eje del motor va a girar a 1700 RPM. Deslizamiento es otro dato importante. En un motor eléctrico asíncrono, el rotor siempre va a girar con rotación abajo de la rotación del campo giratorio. Por lo tanto, habrá corrientes y pares inducidos. La diferencia relativa entre la velocidad del rotor y el flujo del estator se le conoce como deslizamiento y se calcula mediante la siguiente fórmula. S es deslizamiento, se da en tanto por ciento, va a ser igual a la resta de velocidad síncrona ns menos velocidad del giro de la flecha n sobre ns velocidad síncrona por 100 para reflejarlo en porcentaje. Si el rotor gira a la velocidad síncrona, el deslizamiento va a ser igual a 0. Si el rotor está parado, si el motor está apagado, el deslizamiento va a ser igual a 1. Pero todas las velocidades están entre los límites de 0 y 1. ¿Qué quiere decir? Que cuando un motor trabaja, su deslizamiento va a estar dentro de ese intervalo. Si queremos conocer entonces la velocidad del eje de un motor, necesitamos conocer dos datos importantes: la velocidad síncrona, que es el giro del campo magnético del estator, y la velocidad de deslizamiento. Una vez teniendo estos datos, los restamos y así obtenemos el giro de la flecha del motor. Potencia. Se tienen dos conceptos importantes de la potencia. La primera dice es la rapidez con la que se realiza un trabajo, y la número 2 es una importante que es aplicada en las industrias. La potencia es la fuerza que el motor genera para mover una carga a una determinada velocidad. En un motor eléctrico vamos a tener dos potencias, una que es la potencia de entrada, que le llaman potencia eléctrica, y la otra es la potencia de salida, que es la potencia nominal o potencia mecánica. Siempre como un motor hace conversión de energía eléctrica a mecánica, va a haber pérdidas. Por lo tanto, la potencia de entrada, que es la eléctrica, siempre va a ser mayor que la potencia de salida, que es la potencia mecánica. Si queremos conocer la potencia eléctrica, sabemos que es multiplicar voltaje por corriente. Por lo tanto, necesitamos conocer qué voltaje recibe el motor, qué corriente consume ese motor
Y otro dato importante, que es el factor de potencia. Este dato pertenece o depende de las condiciones de instalación del motor e incluso el tamaño de ese motor. Si queremos un dato específico de potencia eléctrica, hay que conocer cuál es el factor de potencia de ese motor, y teniendo este dato lo multiplicamos: voltaje por corriente por factor de potencia. ¿Cómo se mide la potencia? Ya lo sabemos, se miden en kilowatts, pero también lo vamos a conocer o a medir mediante caballos de fuerza, que son HPs. Un HP es igual a 746 watts o igual a 0.746 kilowatts. Por lo tanto, un kilowatt va a ser igual a 1.34 HPs, que son caballos de fuerza. Tipos de pérdidas en función de la carga. Como habíamos comentado, la potencia de entrada va a ser mayor que la potencia de salida. ¿A qué se debe? A que internamente en el motor va a haber muchos tipos de pérdidas. Ejemplos: tenemos pérdidas en el rotor, en sus bobinas, pérdidas en las bobinas del estator, pérdidas en los núcleos tanto en el estator y el rotor, pérdidas por ventilación o por rozamiento en los valeros del motor y pérdidas adicionales. Un motor también va a estar funcionando en óptimas condiciones dependiendo de a qué nivel se encuentra a qué altura se encuentra sobre el nivel del mar. Eso va a cambiar el rendimiento del motor. Tensión es la diferencia de potencial entre los bornes de salida eléctrica entre generadores y transformadores, y también en los bornes de entrada en los motores. En servicio normal, las tensiones en función de la carga en algunos casos dependen de los órganos reguladores adicionales. También lo conocemos como tensión nominal o voltaje nominal. Este dato es aquella para la cual la máquina ha sido diseñada o dimensionada. Es la que figura en la placa y para la cual valen las garantías del fabricante. Como lo decimos, ustedes a la tensión también la conocen como voltaje. En la ficha técnica de un motor viene el voltaje que recibe. Si hablamos de un motor de corriente alterna, podemos tener un motor monofásico que puede recibir 120 volts o 220 volts. Si tenemos un motor trifásico, puede recibir 380 volts o 440 volts. Pero si el motor está diseñado y dice la placa que recibe 120 volts, ese voltaje tiene que ser alimentado. Si ustedes le meten un voltaje mayor o un voltaje menor, lo van a quemar, porque para cuestiones de diseño o dimensionamiento del motor se va a sobrecargar el motor o a sobrecalentar. Los voltajes empleados más comunes son 127 volts, 220 volts, 380 volts, 440 volts, 2300 volts y 6000 volts. Esto va aplicado para algunos motores, en este caso de corriente alterna. Corriente eléctrica, en este caso corriente nominal. En un sistema monofásico, la corriente eléctrica sabemos que la denotamos por la letra I, corriente, y esta va a ser igual a Pn, que es potencia nominal, sobre Vn, que es voltaje nominal, por coseno del ángulo. Este dato es el que les decía anteriormente, es el factor de potencia, coseno de phi. En un sistema trifásico, la corriente va a ser igual a Pn, potencia nominal, sobre Vn, voltaje nominal, por factor de potencia, que es coseno del ángulo. Pero aquí entra otro dato, que es raíz de 3. Como es un motor trifásico, usa 3 fases, se genera este dato más, que es raíz de 3. Si la máquina se sobrecarga, la corriente sobrepasa de un 10% a 15% su valor nominal. La corriente de arranque llega a valores de 3 en corriente nominal hasta 5 amperes en corriente nominal. Como bien sabemos, un motor al inicio va a consumir mayor corriente porque tiene que romper su estado de reposo, por lo tanto va a jalar más corriente. Por eso dice que en el arranque un motor va a jalar de 3 a 5 veces mayor, 5 veces más que la corriente nominal. Si el motor consume, por ejemplo, 1 ampere cuando está trabajando de manera nominal,
o de manera normal, cuando el motor arranca puede consumir hasta 4 o 5 amperes. Y eso lo podemos ver cuando, ejemplo, si en su casa, cerca del domicilio hay un molino, por ejemplo, y tienen ahí un motor bifásico o trifásico, cuando encienden esa máquina que tiene un motor, se ve en la casa que la intensidad de los focos baja. ¿A qué se debe? A que el motor, como tuvo que mover toda la carga, todo el mecanismo, pero además mover su propio peso, tuvo que consumir más corriente. Eso hizo que todo se fuera hacia el motor. Y ya que el motor alcanzó su velocidad nominal, ya está consumiendo su corriente nominal, ya se estandarizó en velocidad y en carga, regresa a la intensidad de la luz. ¿A qué se debe? A que ya el consumo de corriente ya disminuyó. Por eso es muy importante instalar bien un motor para que consuma la corriente necesaria para su funcionamiento. La corriente es la que puede llegar a dañar un motor. Entre más corriente tenga un motor o más corriente consuma por sobrecalentamientos, por mala instalación, va a ir disminuyendo el tiempo de vida útil de ese motor. Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos las bobinas de un estator. Aquí este tipo de bobinas, si ustedes observan, ya tiene un desgaste que por calentamiento, por mala conexión, por falsos que existen en las conexiones eléctricas, las bobinas se calientan. Al calentarse, el barniz o forro que tiene ese cable o alambre magneto se empieza a derretir o a fundir hasta un grado en donde ya empieza a haber conexión entre espiras, y es donde se da el corto de la máquina y ya no cumple con la función adecuada. Bien, estos son algunos datos de los parámetros a considerar para motores de corriente alterna, así como de corriente directa.